Vamos a meditar un pequeño pensamiento ahí que el Señor puso en mi corazón. Hay muchas personas que nos preguntan, o hay personas que están divagando en pensamiento en decir, ¿en verdaderamente Dios me ama? ¿Usted cree que Dios le ama? Sí, Dios nos ama, todos. Bendito el nombre del Señor. Pero hay personas que dicen, no, a mí Dios no me ama. Y por si están ahí a través de las redes sociales, déjame decirte que Dios sí te ama. Y lo vamos a comprobar a través de la palabra del Señor. Romanos 10, verso 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice el verso 15: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Puede sentarse. Y mire, la respuesta está bien fácil en el primer verso que leímos. Y quizá las personas que dicen, a mí Dios no me ama, y el tema yo le puse, ¿me ama verdaderamente Dios? Claro que sí nos ama. Y podía haber yo encontrado un montón de versículos que nos habla a través del amor de Dios, pero me enfoqué en 4 versículos más esenciales y cerca. Y el primero es el verso 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solamente que nosotros invoquemos: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor está atento a su oído al clamor de todos aquellos que le invoquen, pero que le invoquen de a de veras. Porque hay personas que le invocan, pero solamente por que se lo lleva el viento. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero solamente para que lo oigan, no de a de veras. Pero cuando una persona necesita ser cambiada, cuando una persona necesita el favor de Dios, entonces el oído de Dios está atento al clamor de todos aquellos que le invocan de a de veras. Por eso dice el verso 13: porque todo aquel que le invocare, dice, el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo podemos creer en Él? A través de la fe, a través de oír la palabra de Dios. A nosotros un día se nos habló del Señor. Yo, hablando con mi hermano Efraín, cuando llegamos ahí, recuerdo que él decía que, o yo decía, prácticamente yo decía en mi corazón, yo nunca pensé estar aquí, pues parado, hablando de Dios. Sí, amén. Aunque mis padres eran cristianos cuando yo nací, pero no es del que quiere, ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y yo recuerdo que tenía una tía que, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero hay hermanos que no lo han escuchado. Tenía una tía que era malcriada, así ya no. Pero Dios puede usar hasta las piedras para hablarnos a usted y a mí. Cuando Dios quiere hablarnos a nosotros, puede usar lo que sea. Esta misma planta puede usar para hablarnos. Mi tía era mal hablada, hasta así ya no. Pero tenía un corazón bondadoso. Era muy buena persona. Y me decía, hijo, yo soy mal hablada, pero usted no tiene que hacerlo. Y me decía, léame la Biblia. ¿Y sabe dónde me ponía a leer? Proverbios. Y me decía, quiero que lea Proverbios, me decía. Porque esta es sabiduría, para que cuando usted crezca, sea un verdadero hombre, bien portado. No es para vanagloriarme. Hay mucha gente que dice, uy, tú buena persona. No somos buenas personas, Dios es bueno. Porque Él ha cambiado nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Y recuerdo que me decía que leyera Proverbios. Y le leía Proverbios yo. Y una vez me dijo, usted un día va a predicar la palabra de Dios. Y yo me reí. Dije, ¿cómo no están predicando la palabra de Dios si me temblaban las piernas?
Pero para la gloria de Dios, aquí estoy predicando la palabra de Dios. Esa palabra tuvo efecto, pero no fue ella, fue Dios hablando mi vida. Así, para todos aquellos que están escuchando la palabra en esta noche y dicen, a mí Dios no me ama, Dios te ama. Y el día de hoy es el día de salvación. El que invocare mi nombre, entonces será salvo. Pero tiene que invocarlo de veras. Si tú que me miras, si tú que me escuchas, necesitas cambiar, busca al Señor. Clamo a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Y la palabra también habla al pueblo que ha caído. Aquellos hermanos que un día estuvieron en el camino del Señor y dicen, a mí Dios ya no me va a perdonar. Dios sí te perdona, pero necesitas perdonarte tú primero. Necesitas arrepentirte primero. Y necesitas volver en sí de dónde has caído. Y eso habla en Apocalipsis, ¿sí o no? Acuérdate pues de dónde has caído. Hay muchos cristianos que un día estuvieron en la iglesia, se han alejado. Andan otra vez allá afuera. ¿Será que Dios los puede perdonar? Claro que sí. Si ellos quieren, si ellos anhelan ser cambiados, Dios los puede perdonar. Pero muchas veces cierran su corazón. Pero cuando sienten algo en su corazón, es porque el Señor les está hablando. Solamente está que ellos abran la puerta de su corazón. Déjame decirte que Dios te ama y Dios te puede perdonar. Si tú le has fallado al Señor, ven a Él. Dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Qué es contrito? Que te arrepientes de veras. Que le digas, Señor, perdóname, te fallé. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Lo tenía todo en la casa de su padre, pero se fue, se alejó. Pero dice que llegó el momento de la angustia en su corazón, de su alma. Y Jesucristo dijo, separado de mí no la puedes hacer. Y él sabía que separado de su padre, él no era nada. No era nada. El hombre separado de Dios no es nada. Pero dice que aquel hombre se acordó que en la casa de su padre habían jornaleros que vivían bien a gusto. Y él mendigando. Y dijo, volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname y hazme como uno de tus jornaleros. Pero eso es cuando nosotros tenemos aquella angustia en nuestro corazón de volver a los brazos del Padre. Si tú te has apartado de los brazos del Padre, amigo que me miras, amigo que me escuchas, el Padre te está esperando. El Padre te está esperando a ti. Pero solamente está que tú des el paso. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no solamente vas a ser salvo tú, a través de ti va a ser salvo toda tu casa. Y Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos a nuestros hijos? Instruirlos en el camino del Señor. Mire, mi niño casi no habla inglés, casi no habla español, perdón. Pero ahí andaba un día de esto, cantando coritos. Gloria a Dios, dije yo. Es que la semilla cae y tiene que caer en buena tierra. Por eso es necesario que los niños estén aquí, escuchando la palabra de Dios. Yo recuerdo, cuando estaba pequeño, no me gustaba. Le soy sincero, no me gustaba. Porque uno nada más quiere andar jugando, corriendo. Pero es necesario desde temprano enseñarles la palabra del Señor. Mire lo que dice ahí Romanos capítulo 10 y el verso 11, atrasito. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si hay personas que creen en el Señor, no van a ser avergonzados. Pero necesitan invocar el nombre del Señor, confesarlo. Necesitamos abrir nuestros labios, que de nuestros labios salga a decir, Padre, perdóname. Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador de mi vida, de mi alma. Cámbiame.
Quiero ser un verdadero hijo de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Vayamos a Juan capítulo 1. Y el versículo 13. Mire lo que dice. Juan 1, 12 al 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, óigalo bien, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando venimos a Cristo, no lo hacemos otra vez del vientre de nuestra madre, no, nacemos del Espíritu. Morimos a nuestra carne y venimos a vivir. Somos nuevos en el Espíritu Santo de Dios, en el Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros, mientras la persona no ha recibido a Cristo en su corazón, esa persona anda en carne, en muerte, alejado de la ciudadanía de Dios. Pero cuando la persona acepta al Señor, entonces dice que pasa de muerte a vida. Una vieja criatura a una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiero que vayamos a Romanos nuevamente y con eso terminamos. Capítulo 8, verso 14. Mire lo que dice. Vamos a leer verso 12 al 14. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, óigalo bien, para que vivamos conforme a la carne. No, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nosotros por qué somos guiados? ¿Por la carne o por el Espíritu de Dios? Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora ya nosotros no hacemos lo que antes hacíamos. Si usted hablaba malas palabras, pues tiene cuidado. Yo, sin haberle aceptado a Cristo, le tenía un gran temor a hablar malas palabras. Sin haberle aceptado a Cristo todavía. ¿Sabe por qué? Porque mi tía me decía: yo puedo ser malcriada, yo voy a decir malas palabras aquí, usted no. Me instruyó bien, pero fue Dios que me estaba hablando a mí. Fue Dios que estaba preparando mi vida. Y no es que yo sea perfecto, tengo un montón de errores, pero ahora yo ya no hago las obras de la carne, hoy vivo en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que usted, si dice ser hijo de Dios y vuelve otra vez a caer en la malicia del mundo otra vez, ¿usted qué es? Usted no es hijo de Dios. Usted es un rebelde. Sí, amén. Yo soy un rebelde si vuelvo otra vez a lo que antes hacía. Si yo me declaro hijo de Dios, aunque me duela, aunque la gente hable mal de mí, yo no voy a agradar al hombre, voy a agradar al de arriba. Aleluya. ¿Por qué? Como dijo nuestro hermano la vez pasada, nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Y la gente nos va a juzgar, y con buena razón. ¿Sabe por qué? Porque si usted dice que usted es hijo de Dios, usted tiene que dar un buen testimonio. Yo tengo que dar un buen testimonio. Tengo que testificar que soy un verdadero hijo de Dios, o una verdadera hija de Dios. ¿Cómo nos tenemos que comportar? ¿En el espíritu o en la carne? Si andamos en la carne, enemistad de Dios. Si andamos en el espíritu, somos hijos de Dios. ¿Qué tal si el día de hoy el Señor nos llama? Hay muchos cristianos que el día del 24 estuvieron celebrando.
Oye, hermano, ya los están juzgando. No, yo no los juzgo. Y dijo el apóstol Pablo, si juzgáis, juzgáis con justo juicio. Sí, amén, hermano. Con justo juicio. Si yo hablo algo que no sé, mejor me callo. Sí, amén. Pero si yo miro algo que lo pude comprobar, le tengo que decir en el amor de Cristo, arrepiéntase. Sí, amén. ¿Dios lo ama a usted? Sí lo ama. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Bien, gloria a Dios. ¿Cuántas veces le ha sido infiel a usted? Un montón de veces. Amén, hermano. ¿Y el Señor cuántas veces lo ha dejado solo? Nunca. Amén. Él siempre nos está esperando. Bien, gloria a Dios. Porque es un Padre amoroso. Sí, amén. Así es. Mucha gente dice, ustedes predican un Dios malo. No, Dios no es malo. Si Dios fuera malo ya nos hubiera destruido a todos. Sí, amén. Pero dice que es paciente para con todos. Sí. Amén. Es paciente para con todos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento. Sí, amén. Así que, querido amigo, tú que dices, Dios no me ama, Dios sí te ama. Y para demostrarte que Dios te ama, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su único Hijo, unigénito, Amén. para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Amén, Amén. aleluya. ¿Usted cree que ese es amor? Sí. Ese es amor Amén. incondicional. No es amor como el de nosotros, que hoy sí y mañana no. Dios es recto. Sí, amén. No hay sombra de variación en Él. Así que para los que tenían la duda de decir, a mí Dios no me ama, Dios te ama. Si estás vivo es por el amor de Dios. Sí, amén. Y te está esperando a ti, Sí, y amén. me está esperando a mí, y nos está esperando a todos. Amén. Invócale y lo vas a encontrar. Invócale y te va a perdonar. Bien, gloria. Cierra sus ojos y he terminado. Padre, gracias. En esta hora, amado Dios, en el nombre de Jesús. Padre bendito, yo le pido que esa palabra la podemos guardar en nuestro corazón. Gracias, maravilloso Dios. Yo sé que usted nos ha hablado en esta noche. Padre bendito, en el nombre de Jesús, si hubiese alguien a través de las redes sociales que ha pensado y ha dicho, a mí Dios no me ama. Hay mucha gente que dice, a mí Dios no me ama. Dios